que es el yen, el 6B, que es la libra esterlina, esa la pueden encontrar como libra esterlina, o libra pound, sterling, como libra esterlina, la pueden encontrar también como cable, por ejemplo. Ese es un dato interesante. La pueden encontrar como cable. ¿Por qué cable? Ahí hay una anécdota interesante de mercados, porque se le dice cable, que es cable en español, porque en su momento, para conectar los mercados de Londres y de Nueva York, se llevó físicamente, o existe, no sé si existe todavía, pero por lo menos existió físicamente un cable, literal un cable que se llevó desde Londres hasta Nueva York, y a través de ese cable pues se hacían las transacciones financieras, ¿vale? Entonces le conocemos como cable o cable, al par dólar, libra esterlina, dólar libra, dólar pound o dólar sterling, ¿vale? Tiene 3, 4 o 5 nombres distintos. Tenemos el dólar canadiense, que es el 6C, y tenemos el dólar australiano, el 6A. El 6M, 6M es el peso mexicano, y hay algunos otros productos de divisas, los van a encontrar la mayoría con la diagonal 6, y de ahí podrán ver un listado donde salen algunos otros, ¿vale? Estos son los más utilizados, los más operados. Está, por ejemplo, también el dólar neozelandés, que le dicen el kiwi, y algunos otros como el australiano, bueno, el australiano existe. Luego en energía, los productos de energía principales que tenemos son los futuros del petróleo, que es diagonal CL, de crude oil, y ese CL es el West Texas Intermediate, digamos que es el petróleo que se utiliza en los Estados Unidos, o la referencia, perdón, que se utiliza en los Estados Unidos. Y el diagonal NG es el natural gas, el gas natural, es el otro de los futuros importantes de energía. Ya les comentaba algunas particularidades de esos dos productos. En metales tenemos principalmente al oro y la plata, que sí los hemos comentado constantemente en el diplomado. Diagonal GC, diagonal SI para la plata, y el GC para el oro. Hay algunos otros como el cobre, que es diagonal HG, y esos son los principales productos en el sector o en la clase de activos de metales. Y luego en la agricultura tenemos varios, los principales son el ZS, que es la soja, la ZW, que es el trigo, el wheat, y la ZC es el corn o el maíz, ¿vale? Entonces, esos son los principales futuros de agricultura, aunque, como les comento, hay también algunos otros que existen, ¿no? Esos son los principales, los que tienen más volumen, los que son más utilizados en lo general, ¿vale? Importante, igual en los futuros que en las acciones y que en las opciones, identificar que sean productos que tengan liquidez. Todos estos productos de aquí tienen la suficiente liquidez para que cualquiera de nosotros los podamos operar, pero puede haber alguno otro que no. Entonces siempre hay que tener cuidado en esa situación, porque la liquidez en futuros todavía se vuelve más grave, porque si yo tengo que sacrificar por ahí algunos puntos, como son productos muy grandes, sacrificar aunque sea un poquito, seguramente son por lo menos cientos de dólares, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta, duda, comentario por parte de ustedes? Enio, Jackie, Carmen, Marta y Miguel. ¿Todo claro hasta ahí? Pueden obviamente investigar qué otros futuros existen, y en su caso por ahí en el WhatsApp o donde ustedes quieran preguntar, oye, yo vi este futuro, ¿qué pasó con ello, no? Jackie por ahí comentaba, por ejemplo, el tema del agua, fue como un futuro o como commodity. El agua, o sea, lo novedoso de esa noticia del agua es que exista ahora ya un futuro
que se pueda operar, ¿vale? ¿Dónde lo clasificaríamos? Pues yo creo que no tendría como tal dónde clasificarlo, ¿no? A lo mejor ya estaríamos hablando incluso de una nueva clase de activo de recursos naturales o algo así. Realmente es algo que no existía. Y les comento, ese futuro del agua se está creando sobre un índice que utilizan en California, donde sí tienen muy medido el tema de precios del agua, de la escasez del agua y ese tipo de cosas, y se utilizaría este futuro como, pues si yo soy consumidor la necesito para alguna actividad industrial, agropecuaria, etcétera, y estoy en California o estoy a lo mejor en algún otro lugar que afecta los precios de ahí, pues tenga yo una cobertura, ¿no? Pueda pactar un precio del agua que me funcione para mi actividad. Para eso funcionan generalmente los futuros, para la gente que realmente los opera o necesita esos productos en su actividad económica principal. No solo para los especuladores, que seríamos nosotros como inversionistas, sino para quien realmente está llevando operaciones constantemente con este tipo de productos. Entonces, ese producto en específico del agua está basado en ese índice californiano y se moverá dependiendo cómo se van los precios del agua en California. En México, por ejemplo, no podemos pensar en un producto así porque ¿cuánto cuesta el agua en México? ¿Cuál es el índice del precio del agua en México? ¿Está centralizado o cada quien hace lo que quiera? Porque o sea, realmente no hay como tal un precio del agua. Hay precios de suministro, porque cada municipio es el que se encarga del cobro de ese tema en México, pero así como que precios del agua, pues realmente no, no existe como tal. Necesitaríamos primero como regular esa parte, tener índices, tener control sobre ello y entonces ya pensar en algún tipo de instrumento de ese tipo, ¿vale? Jackie pregunta, ¿qué define que pueda o no ser futuro? Por ejemplo, el tocino, que me acaba de enterar. El famoso pork belly. Uno de los primeros futuros era precisamente la pancita de cerdo, de donde sale tocino, de donde sale un montón de otros productos también. El pork belly es uno de los tradicionales futuros que se inventaron en su momento. Poquito de historia, los futuros se inventaron en Chicago. Chicago es la cuna de los futuros, no Nueva York ni ninguna otra ciudad donde se operan. Chicago realmente es uno de los centros financieros más importantes del mundo. La parte de acciones como que se lleva en Nueva York, toda la parte de derivados, su cuna y su sede a nivel global es Chicago. Ahí es donde se inventó todo esto, ¿vale? Ahora, ¿qué puede ser futuro? Cualquier cosa. Cualquier cosa podemos hacer un futuro, mientras podemos hacer futuro de cualquier producto, ¿vale? ¿Qué deberíamos entender? Pues que haya normalmente un índice o un referente sobre el cual poder basar ese futuro, ¿ok? Entonces, los futuros de los equities, de los índices, ya existe el índice. Existe un índice que es el Standard Poor's 500, o en México el principal índice conocido es el índice de precios y cotizaciones. Podemos hacer un futuro sobre ese índice, de hecho existen futuros del IPC. Otra referencia, tenemos un producto como el oro o la plata o el petróleo, que son instrumentos o productos que se operan o se negocian alrededor de todo el mundo, son globales. Entonces podemos hacer un futuro sobre ese producto. Cualquier producto que tú pienses que sea global y que podamos tener algún precio de referencia, podemos hacer un futuro sobre ello, ¿vale? No hay ninguna limitante en ese sentido. Y mientras tenga popularidad, en el sentido que tenga volumen y la gente quiera y le interese comprarlo, será un futuro exitoso, ¿ok? Es lo mismo que vemos, por ejemplo, con ETFs, ¿no? ¿Qué es lo que sería un ETF? Puede ser cualquier cosa. Yo puedo hacer un ETF de lo que yo quiera
Mientras tenga el interés suficiente por los inversionistas lo comprarán. Bien, entonces, los futuros que existen pues, van a ser sobre los productos más utilizados en el mundo. Como comenta Miguel, realmente todo pudiera futurearse. La cosa es que haya el mercado, haya el interés sobre ello. Bien, exactamente. Bien, hablemos de inversionistas individuales, que sería nuestro caso. Hemos comentado que los futuros son productos grandes, o se necesitan grandes cantidades de capital y no son accesibles para pequeños inversionistas. Eso ha ido cambiando poco a poco. Poco a poco se han lanzado nuevos productos para inversionistas individuales o para carteras más pequeñas. De hecho, el futuro actual grande, que es el diagonal ES o el diagonal NQ, que se llaman mini futuros, realmente había un futuro todavía más grande, que era el futuro que se negociaba de viva voz en las PITs, que se negociaba en la CME o en la CBOE de Chicago, donde pues de viva voz se negociaban esos futuros. Era un producto todavía más grande. Cuando el trading se fue a electrónico, se crearon esos I, que es de electrónico, y mini, que es un producto más pequeño. Entonces, de hecho, ya era un producto más pequeño que el original, ¿vale? Pero el año pasado, por ejemplo, apenas el año pasado, en 2019, se crearon los microfuturos, pero esos son los mini, estos son los microfuturos. Los creó la CME es la principal bolsa de derivados en el mundo, está en Chicago, la Chicago Mercantile Exchange, lanzó esos microfuturos del Standard Poor's 500, del Nasdaq, del Russell y del Dow, apenas el año pasado. Y esos microfuturos son una décima parte del mini futuro, ¿vale? Entonces, mucho más alcanzable para el inversionista individual, para el retail trader, para una cartera más pequeña que le interesa el mercado de futuros, pero que no tiene acceso a él porque por lo menos tienes que buscar en un producto de estos. Les pongo el ejemplo, el Standard Poor's 500, el IS, para ustedes comprar ese futuro, el margen que les ocupa en su cuenta es de alrededor de $13,500. Entonces tienen que tener por lo menos $13,500 en la cuenta para poder comprar un futuro, ¿eh? Y obviamente no es recomendable poner el 100% de la cuenta en un solo futuro, pero eso es lo que cuesta, ese es el margen. Entonces, $13,500 más o menos. El del Nasdaq está hacia los $18,000. Entonces, son productos, como estoy comentando, grandes. Ahora, si los microfuturos son una décima parte, pues ahí estamos hablando de productos más accesibles. $1,300, $1,800 para comprar y mantener un microfuturo del Standard Poor's 500 o del Dow. Si ya son cantidades mucho más accesibles para una cartera más pequeña. Aunque para cuentas muy pequeñas sigue siendo tal vez muy grande, ¿vale? Y este año empezó a operar The Small Exchange. El The Small Exchange es una nueva bolsa de futuros creada, por cierto, por los mismos creadores de Thinkorswim, que hoy es TD Ameritrade, de Tastyworks, que es una donde estamos operando actualmente, y de Tasty Trade, que es el contenido que tiene el mismo grupo que hace Tastyworks. Ellos mismos crearon The Small Exchange y precisamente los productos de The Small Exchange están pensados 100% para el inversionista retail. Entonces están sacando productos de energía, están sacando productos de tasas de interés, están sacando productos de divisas creados específicamente para el inversionista retail. Es decir, que no nos cueste tanto poderlos comprar, poderlos vender, poderlos negociar y además que tengan una interesante volatilidad para que sí nos puedan generar buenos rendimientos aún poniendo menos capital, ¿vale? Entonces, The Small Exchange lanzó este año y yo pues, recomiendo obviamente que los apoyemos porque es lo que necesita este tipo de mercados, más acceso a los inversionistas individuales.
Bien, algunos detalles sobre los futuros son similares a las opciones financieras en el hecho de que tienen vencimientos. Normalmente los futuros tienen vencimientos trimestrales, tradicionalmente tienen vencimientos trimestrales, es decir, los futuros tradicionales del Standard Poor's 500, del Nasdaq, etcétera, vencen en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre, ¿vale? Marzo, junio, septiembre y diciembre. Esos son los vencimientos que tienen los futuros tradicionalmente. Ahora, igualmente, conforme se han creado más tipos de productos, conforme ha habido mayor liquidez, ya tenemos en algunos vencimientos quincenales o vencimientos semanales o vencimientos mensuales. ¿Okay? El petróleo, por ejemplo, el futuro del petróleo tiene vencimientos mensuales. El futuro, ya decía, de los índices, en general tiene vencimientos trimestrales, pero ya también tienen vencimientos mucho más cortos. Ahorita que nos acercamos a la plataforma, vamos a ver los ejemplos de ello, ¿no? Ahora, la pregunta clásica de los futuros, porque ya dijimos que estamos negociando sobre productos físicos, es qué pasa si compro, por ejemplo, un futuro del petróleo y ese futuro llega al vencimiento. Yo compré ese futuro, es decir, yo compré 1000 barriles de petróleo. Quiere decir que a mi domicilio me van a enviar 1000 barriles de petróleo y de repente un día voy a amanecer y ahí va a haber 1000 barriles, o cómo se maneja esa parte, ¿vale? En primer lugar, similar a las opciones, la gran mayoría de los futuros nunca llega a vencimiento. Los contratos se cancelan antes, ¿vale? ¿Cómo cancelo un contrato? Yo compro ahorita un contrato y entonces tengo en mi cuenta más un contrato de petróleo, y mañana que hago mi ganancia, lo vendo. Y entonces tenía más un contrato de petróleo, lo vendí menos un contrato de petróleo, quedo 0 contratos de petróleo, no le debo yo petróleo a nadie, ni nadie me debe petróleo a mí, ¿vale? Entonces, algo así como el 98% de los contratos de futuros nunca llegan a vencimiento, solo llegan a vencimiento algo así como el 2%. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente llegan a vencimiento? Pues ahí sí, no es que me vayan a mandar los 1000 barriles, pero sí los tengo que comprar y sí me los van a entregar, solamente que se entregan en lugares muy específicos con reglas muy específicas, ¿vale? Entonces, los 1000 barriles de petróleo, si llegan a vencimiento y yo quiero adquirir efectivamente esos 1000 barriles de petróleo, me los van a entregar en Estados Unidos, en una bodega en particular, donde van a estar, donde tengo que ir yo a recogerlos y llevarlos y hacer con ellos lo que yo vaya a hacer con ellos, ¿vale? Parte de la crisis que hubo y buena parte de la crisis que hubo del petróleo cuando se fue a negativo, es que había una sobreproducción de barriles de petróleo en general, ya no había dónde almacenarlos. Entonces, aunque los contratos estuvieran venciendo, físicamente no había dónde tener ese petróleo, no se podían cumplimentar esos acuerdos. Y eso llevó a que si yo soy obligado a obtener los 1000 barriles de petróleo, pero ya no hay dónde almacenarlos, pues entonces el precio se fue a negativo porque yo empecé a decir, oye, no, yo mejor te pago a por esos 1000 barriles de petróleo porque no tengo ni cómo recibirlos. De ahí que el precio se fuera a negativo. Bien. Entonces, sí se da, sí existe la entrega física de los barriles de petróleo, de las cantidades de maíz, de trigo, de soja, de todo lo que sea. Sí se entregan en físico, sí hay entrega física y sí hay venta física. El 2% de los contratos llega a esas instancias. Todo está regulado, todo está reglamentado.